o bien una realidad muy triste eh, con respecto a las expectativas y los sueños, ¿no?, de muchas personas, eh, bastante horrible, tan terrible que es difícil de asimilar. Hay cosas en la vida, como ya sabemos todos, que son muy difíciles de asimilar, ¿no? Bueno, pues, por el oscurantismo y lo turbio que encierra, ¿no? Y lo desesperanzador sobre todo. Pero bueno, vamos a centrarnos. Si queréis poner luego algún comentario, a ver, porque esto lo estoy haciendo muy deprisa y corriendo, salta de mata. No soy ningún youtuber, no, este tipo de vídeos y de cosas es la primera vez que las hago prácticamente, y lo que he hecho, pues, en otros aspectos, en otros ámbitos ha sido mucho más, bueno, pues más con el tema de humor y cosas de estas, ¿no? No, en fin, no tan serios. Esto es un tema bastante serio y bueno, si se puede hacer eco de esto, si tiene alguna repercusión, todo esto puede destapar la caja de Pandora. Pero bueno, vamos a centrarnos, voy a hacer un repaso, aunque sea un poco tedioso, de los engranajes más o menos fundamentales, concretamente de la industria musical, pero como he dicho anteriormente, está muy enlazado con los poderes políticos por diversos motivos, ¿no? Uno de ellos porque detrás de cada poder político, o de la mayoría de los poderes políticos, hay una ideología intrínseca. Esta ideología implica una serie de, bueno, pues de comportamientos y de actuaciones establecidos que quedan por norma, tampoco sin mucha explicación, ¿sabes? Jugando mucho con la psicología del ser humano. No voy a entrar tampoco en más detalles. Dicho esto, pues voy a hablar un poco en una forma muy general, y luego ya me centraré más en los planteamientos de la historia de la industria musical, y concretamente el actual, porque bueno, hay que hacer un pequeño recorrido para ver y comprobar en qué situación está todo esto y cómo funciona. Bueno, tengo aquí apuntado: cultura, política y pensamiento predominante. Bueno, tenemos dos campos en la cultura, ¿no? Uno, el pedagógico, el de la enseñanza, bueno, pues con todas, digamos, las ramas que hay en la enseñanza, eh, digamos, académica, ¿no? De historia, filosofía, pensamientos. Bueno, el pensamiento de la filosofía se ha quedado un poco, bueno, un poco no, se ha quedado casi anulada, por lo menos la filosofía, las raíces de la filosofía. Quedan las filosofías más contemporáneas, más, digamos, predominantes, que son las que llevan en sí mismas, pues, muchas ideologías, ¿no? También un poco para eh, compactar, ¿no?, el pensamiento con la actuación que se lleva a cabo y normalizarlo, ¿no? Sin dejar mucho criterio a la duda, o, bueno, pues a las dudas razonables. Quiero decir con todo esto que estamos en una situación que ahora, hay un pensamiento oficial, una actitud social oficial, en el que, bueno, si tienes alguna duda y tal, pues se te llega a catalogar, ¿no?, de negacionista o tal, ¿no?, pues piranoico y etcétera. Todo por cualquier pequeña duda que tengas, una pregunta, es normal.
¿no? Bueno, preguntas, quieres un poco completar la información que se te ofrece y, bueno, y dejarlo todo lo más comprensivo posible. Bien, tenemos el campo pedagógico, como hemos dicho antes, estrictamente pedagógico, ¿eh? Bueno, pues en todas las materias, ¿no? En las artes, en las ciencias, lo que es la historia y todo esto, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? El conocimiento acumulado hasta nuestros días. Y luego, ya de una forma posterior a la formación, viene la expresión. ¿Bien? Entonces entramos en terrenos más de ámbitos culturales. Expansión en el mundo de las artes. Bueno, pues tenemos un antes y un después, ¿no? Así muy básico, entre los antiguos regímenes de antes de la Ilustración, de antes de la Revolución Industrial, del enciclopedismo, etcétera, ¿no? Que sean las monarquías absolutistas, ¿no? Entonces el arte en estos, bajo este ámbito, bueno, pues era muy concreto también, estaba muy enfocado al tema religioso, las obras eran encargadas por los mecenas que normalmente eran los propios monarcas o el poder de la iglesia por aquel entonces, o también la burguesía que iba, la burguesía floreciente, ¿no? Y eran obras de encargo, ¿no? Bajo el prisma cultural de aquella época. Sobre todo, pues obviamente, pues con la idiosincrasia de ese momento y, bueno, pues también con el prisma occidental cristiano, ¿no? Católico, primordialmente. Pero vamos a centrarnos en después. Claro, aquí la tecnología tiene mucho que ver, ¿no? En la expresión artística, ¿no? Que hoy en día lo vemos, ¿no? Como hay muchas expresiones artísticas, ¿no? Hablaremos de la música, obviamente, que es lo que más nos centra, pero quiero hacer un pequeño recorrido por todo, digámoslo, por todo el perímetro que rodea el tema de que bueno, pues pueda hablar más concretamente. Y por el caso hay mucha información en internet de todo esto y tal. Y ya también daré algunas referencias pues bueno, de algunas personas que hacen vídeos en internet, ¿no? Con unas charlas muy, muy interesantes con las que estoy muy, muy de acuerdo, ¿no? Pero me tengo que centrar en lo que conozco, en lo que sé más de forma totalmente directa por muchos motivos. De ahí que he dado mi nombre y apellido y mi edad, ¿no? El resto, bueno, no voy a entrar tampoco en explicaciones aquí, en fin, de hacer un currículum mío personal, ¿no? Es que es muy transparente, demasiado transparente, incluso a veces para mí, porque el tema de dar una cara al público y tal, bueno, pues lo resuelvo para cosas más de petit comité y cosas de amigos y cosas más intrascendentales, ¿no? Que bueno, que está bien. Además, el humor, el sentido del humor es una cosa que poco a poco pues se va perdiendo por desgracia. Casi ya del todo. Pero lo que he dicho antes, vamos a centrarnos en la coyuntura actual de la cultura actual y concretamente sobre la artística audiovisual. Aquí la música obviamente es muy importante. Había una canción en los 80 que decía el vídeo mató a la estrella de la radio, ¿no? Que era cuando empezaban un poco a ampliarse los formatos musicales de forma también visual. Y la influencia del poder en estos medios. Según va avanzando la tecnología,
también se va